Me llamo Karen Maces, y ese día no debería haber venido. Sabía qué clase de recibimiento me darían desde el momento en que entrara en ese salón. Techos altos, rebosantes de flores. Risas, demasiado fuertes para ser reales. Copas de champán alzadas en una celebración artificial. La boda de mi hermana Isa, el gran evento del que mis padres no dejaron de presumir durante meses. Yo era solo otra sombra entre el brillo, apenas reconocida. Karen. La voz de Isa resonó entre la multitud. Estaba radiante con su vestido de seda a medida, con los ojos brillantes de victoria. «Oh, lo lograste». Tenía miedo de que me confundieran con un empleado de catering. La sala se llenó de risas suaves. Su dama de honor sonrió con suficiencia. Ni siquiera mamá se inmutó. Sonreí, pequeña y controlada. No respondí, simplemente me senté, la más cercana a la puerta de la cocina, con vista a los camareros preparando las bandejas. Creían que me encogería, como siempre, que me callara, que comería lo que me dieran, que fingiría que era suficiente. Pero esto es lo que no sabían, la mitad de la gente en ese salón de baile tenía trabajo hoy gracias a mí. El hombre con el que Isa acaba de casarse, el legado de su familia casi se derrumbó el año pasado. Y la persona que lo salvó no pidió aplausos ni un asiento en la mesa principal. La miraban fijamente. Y pronto, todos los demás también lo harían. Cuando era más joven, la gente solía decir que Isa y yo éramos como la noche y el día. Brillaba, incluso de niña. Tenía esa forma de llamar la atención sin proponérselo. Los profesores la adoraban. Los vecinos la admiraban efusivamente. ¿Y nuestros padres? Bueno, prácticamente giraban en torno a ella. Cada recital de baile, cada fiesta de cumpleaños, cada pequeño trofeo que traía a casa era celebrado como su segunda venida. Mientras tanto, aprendí a quedarme en segundo plano sin hacer ruido, a ser la fácil. El triunfador silencioso. Sin alboroto. Al principio, no me importó. Pensé que era una especie de poder. Pasar desapercibido significaba que podía tomar mis propias decisiones. Así que estudié mucho, me metí en finanzas, me licencié pronto y conseguí un trabajo en Nueva York justo después de graduarme. Nadie en mi familia me preguntó dónde trabajaba ni a qué me dedicaba. Simplemente asumieron que me convertiría en una especie de contador. No es que le hicieran esas preguntas a Isa. Estaba demasiado ocupada siendo adorada. Asistió a la escuela de arte en Milán durante 2 años. Su padre pagó la matrícula completa y los gastos de manutención. Lo llamó su viaje creativo. Cuando me despidieron durante la crisis financiera de 2009, llamé a casa solo para escuchar una voz familiar. Mi madre dijo: «Te recuperarás. Solo sé inteligente». Luego le pasó el teléfono a Isa para que me contara sobre su nuevo novio de la galería. La verdad es que a mi familia le encantaba la versión de mí que se mantenía pequeña. Servicial. Tranquila. Confiable. No la que cuestionó todo. Y mucho menos la que fundó su propia consultora a los 32 años. Nunca me preguntaron cómo compré mi casa de piedra rojiza, ni cómo viajé tan a menudo sin publicar nunca nada al respecto. Creo que asumieron que todavía estaba apenas sobreviviendo. Cuando Isa se comprometió, no había visto a mis padres en casi 3 años. Su correo electrónico llegó un martes por la noche. Ninguna llamada. La boda es el 3 de marzo. Espero que puedas venir. Los detalles de los asientos se darán más adelante. Ni siquiera estaba firmado con su nombre. Casi no fui. Pero algo me atrajo. Quizás curiosidad. Quizás un pequeño atisbo de esperanza de que entraría y dirían: «Nos equivocamos contigo». Por supuesto, debería haberlo sabido. Cuando llegué al lugar esa mañana, temprano, como de costumbre, mi madre apenas levantó la vista de su teléfono. «Ah, ya estás aquí. La ceremonia es a las 4. Intenta no llevar nada demasiado llamativo», dijo. «Demasiado ruidoso». Llevaba ropa azul marino. Luego llegó la cena de ensayo la noche anterior, donde me senté con los amigos de la escuela secundaria de Isa, personas con las que no había hablado en 2 décadas. Uno de ellos me preguntó si seguía soltero. Y añadió: «No pasa nada. No todo el mundo necesita una pareja para sentirse realizado, ¿verdad?». Las palabras eran melosas, pero el dolor era intenso. Me reí porque, ¿qué más podía hacer? En mi familia, la desviación era una forma de supervivencia. No nos peleamos.
Medimos cada comentario. Era una pequeña escala, quien tenía más éxito, quien se veía mejor, quien importaba. Y de alguna manera, Isa siempre salía adelante. Pero lo que no vieron, lo que nunca intentaron ver, fue que mientras Isa era adorada, yo construía algo real. En silencio. Sin aplausos. Sin necesidad de su aprobación. Un año antes de su boda, mi trabajo terminó salvando toda la fundación del hombre con el que se casaría. Por supuesto, ella no lo sabía. Aún no. Un año antes de la boda de Isa, recibí una recomendación a través de un canal discreto, un amigo de un amigo en capital privado que conocía mi trabajo en reestructuración corporativa. El mensaje fue breve: empresa de logística familiar, crisis silenciosa, acuerdo de confidencialidad requerido, discreción ante todo. Eso no era inusual. Construí mi reputación sobre la base de la discreción. Mi firma, Maces Consulting, se especializaba en solucionar problemas financieros discretamente. No publicábamos nuestro nombre en los titulares. No hacía falta. Las personas adecuadas sabían dónde encontrarnos. Cuando llegaron los documentos, reconocí el nombre al instante: Bidbridge and Company, una de las navieras privadas más antiguas de la costa este. Propiedad de tercera generación, con activos de miles de millones de dólares en papel. Pero detrás de la marca heredada había un baño de sangre, activos sobreapalancados, subsidiarias mal administradas, 2 demandas pendientes y un globo de deuda gigante a punto de estallar. El nombre del director ejecutivo era Malcolm Bidbridge. Todavía no sabía que tenía un hijo llamado Derek, ni que Derek había estado saliendo en silencio con mi hermana durante más de un año. Isa no lo había mencionado, por supuesto. Nunca hablaba conmigo a menos que necesitara algo. Malcolm nunca se reunió conmigo directamente. Era lo habitual. Trabajé con el director financiero y el asesor legal de la empresa, quienes se esforzaban por mantener la coherencia. La instrucción era simple: reestructurar sus obligaciones de deuda, eliminar las sucursales de bajo rendimiento y prepararse para una salida silenciosa de la fusión. Si las cosas no se estabilizaban en 12 meses, se acababa el juego. Lo primero que hice fue cerrar la sucursal europea. Estaba perdiendo dinero, sostenida únicamente por la nostalgia. La segunda cosa que hice fue reestructurar sus operaciones de transporte en 2 compañías holding, separando los pasivos de los flujos de ingresos. En 6 meses, ya no estaban en caída libre. A los 9 meses, Malcolm envió un mensaje a mi oficina a través de su equipo legal. Quienquiera que esté detrás de esto es muy bueno. Le debo más de lo que puedo expresar. No respondí. Eso no era parte del trabajo. Pero en privado, empecé a admirar la disciplina de Malcolm. Escuchaba las recomendaciones, aprobaba con rapidez y no armaba rabietas como solían hacer los herederos de segunda generación. Había fortaleza en su capacidad para mantener la calma bajo presión. Respetaba eso. 3 meses antes de la boda de Isa, la empresa no solo se había estabilizado, sino que había obtenido una ganancia modesta. Las demandas se resolvieron. La deuda se refinanció. Malcolm se retiró de las negociaciones de fusión. Fue entonces cuando la invitación a la fiesta de compromiso de Bidbridge circuló a través del chat del grupo familiar. Reconocí el nombre inmediatamente: Derek Bidbridge, el prometido de Isa. Nadie en mi familia hizo la conexión. ¿Por qué lo harían? Para ellos, yo seguía siendo solo Karen. Nunca se molestaron en preguntarme dónde trabajaba, a qué me dedicaba ni a quién ayudaba. Si Isa alguna vez me hubiera preguntado sobre el negocio familiar de Derek, tal vez habría dicho algo. Podría haberle dicho que sabía más sobre las finanzas de su futuro suegro de lo que ella jamás sabría. Pero no lo hizo. Simplemente envió la invitación, con un emoji de melocotón. Me quedé callado. No por mezquindad, sino porque hacía tiempo que había dejado de esperar gratitud de quienes solo valoraban lo que veían. Y además, no lo hacía por ellos. Acepté el trabajo en Bidbridge porque era desafiante, estaba bien remunerado y era técnicamente interesante. Pero en algún punto del camino, también se volvió personal. No porque fueran familia, sino porque no lo eran. Porque Malcolm nunca me despidió ni una sola vez. Porque incluso a través de capas de protocolo y filtros legales, pude sentir el peso de un hombre tratando de proteger algo construido a lo largo de generaciones. A él le importaba, y a mí también. Y eso es lo que hizo que la ironía fuera tan aguda.
La misma familia que había rescatado silenciosamente estaba a punto de convertirse en la mía a través del matrimonio. Y ninguno de ellos sabía que los había salvado del colapso. Todavía no. La boda se celebró en un viñedo en las afueras de Charleston. Terrazas de piedra, rosas blancas por todas partes y camareros con chalecos negros moviéndose con una coreografía silenciosa. Era el tipo de lugar que Isa tenía fijado en su tablero de sueños desde que tenía 16 años. La vista actuó de maravilla, perfecta para Instagram. Llegué 15 minutos antes, como siempre. El acomodador entrecerró los ojos al leer mi nombre y luego señaló hacia la entrada lateral. Mi tarjeta de ubicación decía, Mesa 19, familia extendida. No discutí, rara vez lo hago. Pero al pasar junto a las otras mesas, llenas de tías, tíos y los mejores amigos de la infancia de Isa, me di cuenta de que la mía estaba escondida detrás de una gran maceta con el lecho cerca de la puerta de la cocina. Típico. Cuando Isa me vio durante la hora del cóctel, ya estaba radiante por el champán y los cumplidos. Dererick rondaba detrás de ella, educado pero distante. Intercambiamos un breve asentimiento. Parecía un hombre que había aprendido a ser amable, no a hacerse notar. Isa no perdió el ritmo. Vaya, vaya, al fin y al cabo lo conseguiste. Levantó su copa. Me preocupaba que no reconocieras el código de vestimenta. Ella llevaba un vestido personalizado de Monique Louier. Yo llevaba un vestido azul marino con mangas, joyas mínimas y un moño bajo. Me veía elegante, sin complejos. Ella no vio nada de eso, solo el hecho de que yo no era uno de ellos. Sus amigas rieron, mirándome fijamente como si hubiera llegado del transporte del personal. La cena se sirvió en 5 tiempos. Entre el filete y la mousse de chocolate, comenzaron los brindis. Papá empezó primero y compartió una anécdota sobre el 5º cumpleaños de Isla y como siempre había sido la luz más brillante de la habitación. Mamá añadió que Isla nunca se conformaba y siempre buscaba lo que se merecía. Luego llegó la mejor amiga de Isa, quien contó un chiste sobre cómo algunas personas florecen tarde, pero Isla nació a todo color. Mantuve mi sonrisa en su lugar, incluso cuando la mujer se volvió hacia mí y dijo: Karen, ¿recuerdas cuando Isla te vestía como su asistente? Parece que has conservado el papel. Todos rieron. Incluso Dererick sonrió. Fue sutil, casi imperceptible, pero lo vi. Me veían como nada. La hermana mayor que nunca llegó a triunfar. Que no se casó. Que no trajo acompañante. Que no tenía un foco propio. La invisible. La hermana utilitaria. Y entonces, Isa se levantó para brindar. Levantó su copa en alto, con voz brillante y clara. Amar, dijo ella, por los nuevos comienzos y por la familia, especialmente por aquellos que están presentes, incluso si han estado lejos. Ella me miró directamente. Para quienes viven en la sombra, añadió, y de alguna manera encuentran el camino hacia la luz. Nos alegra que lo hayas logrado, Karen. De verdad, el aire alrededor de la mesa se tensó. Sentí un ardor lento subir por mi garganta, pero no me inmuté. No parpadeé. Simplemente dejé mi vaso y junté las manos sobre mi regazo. Estaban intentando humillarme. O quizá creían que ya lo habían hecho. Pero lo que Isa no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que su nuevo suegro había pedido una reunión privada a principios de esa semana. Quería conocer al estratega que había salvado su empresa. Me negué. Le dije a su asistente: no es necesario. Mi trabajo habla por sí solo. Pero ahora, cuando Isa terminó su brindis y comenzaron los aplausos, vi a Malcolm Bidbridge levantarse lentamente de su silla en la mesa principal. No sonrió. No levantó su copa. Se aclaró la garganta una vez y dijo: me gustaría decir algunas palabras antes del postre. El tintineo de los cubiertos cesó. Todas las cabezas se giraron, incluida la de Isa. Malcolm Bidbridge no era el tipo de hombre que buscaba atención. No usaba relojes caros ni hablaba con grandes metáforas. Era tranquilo, calculador y rara vez hablaba a menos que tuviera algo que decir. Así que cuando se puso de pie en esa boda, cada conversación murió a mitad de la frase. Quisiera decir unas palabras, repitió, con la mirada fija en la sala. Sin sonreír, sin pedir permiso, simplemente lo dijo. Dererick parecía desconcertado. Isa se quedó paralizada, con el champán a medio camino hacia la boca. Malcolm no levantó su copa.
No actuó. Giró el cuerpo ligeramente, lo justo para quedar frente a mí. Luego dijo: «Hay alguien aquí hoy que no espera que le den las gracias. Que no pidió reconocimiento ni aplausos. Pero sin ella, yo no estaría aquí. Mi familia no estaría aquí». Hizo una pausa. El silencio en la sala era antinatural. Incluso los camareros permanecieron inmóviles. «El año pasado», continuó, «mi empresa estaba al borde del colapso. La mayoría de la gente no lo sabe, y yo lo prefería así. Estábamos a semanas de perder todo lo que construyó mi abuelo. Generaciones de trabajo perdidas. Estratega, un fantasma en el sistema, en realidad. Nos abrió un camino. Nunca puso su nombre en nada. Nunca pidió verme, pero reconstruyó justo lo que creíamos perdido». Otra pausa. La voz de Malcolm era baja, pero cada palabra impactó como un alfiler al caer en una catedral. «Y esta noche, me encuentro sentado a su mesa nupcial, viendo cómo la desestiman, la minimizan y se burlan de ella». Miró directamente a Isla. Se le cortó la respiración. «Eso termina ahora». Luego se volvió hacia mí. «Karen Maces», dijo, «gracias por salvar mi empresa, por salvar a mi familia, y por hacerlo con más gracia de la que he visto en toda mi vida en salas de juntas». Mis manos seguían cruzadas. Mi rostro permanecía inmóvil, pero por dentro algo se quebró, no por el dolor, sino por el peso de los años que se me quitaban de encima. Malcolm asintió con un solo gesto y se sentó. Sin brindis, sin florituras, solo la verdad, como una piedra en agua quieta. El silencio que siguió fue casi violento. Derek me miró, luego miró a su padre, dándose cuenta claramente de algo que antes no había comprendido del todo. Isa estaba pálida. Todo su brillo se transformó en incredulidad. Por primera vez en su vida, no supo qué decir. Mi madre se aclaró la garganta y tomó su vaso de agua. Mi padre se recostó lentamente, como si quisiera desaparecer en su silla. Nadie aplaudió. No porque no lo creyeran, sino porque no sabían cómo responder. La vergüenza era densa. No mía, sino de ellos. No sonreí. No me regodeé. Simplemente tomé mi servilleta, me sequé la comisura de los labios y me puse de pie. «Creo que esa es mi señal», dije en voz baja, casi para mí mismo. Al pasar junto a la mesa de Isa, me miró con los ojos vidriosos y la boca entreabierta. No se disculpó. Claro que no. Isa nunca lo hacía. Pero su silencio fue más elocuente que cualquier cosa que hubiera dicho en toda la noche. Cuando llegué a la entrada, Malcolm me siguió. No dijo mucho. Solo me puso una mano suavemente en el brazo y murmuró: «Eres el tipo de persona que quiero que mi hijo admire». Luego, más suave, dijo: «Siento mucho lo que has pasado. Te merecías algo mejor». Asentí una vez. Eso fue suficiente. No necesitaba el espacio para aplaudir. No necesitaba reclamar una silla en una mesa que nunca fue hecha para mí. Porque lo que ellos no entendían, lo que Isa nunca pudo entender, era que yo nunca había querido pertenecer a ese mundo. Había construido el mío propio. Y era más fuerte que cualquier cosa que pudieran compararse. No me quedé a comer el postre. Los aplausos se apagaron rápidamente tras las palabras de Malcolm, reemplazados por el silencio que solo llega cuando se dice algo cierto en una sala llena de gente que ha construido su vida fingiendo lo contrario. Salí solo, sin prisas, sin conmocionarme, simplemente con paso firme. El aire nocturno era fresco, con un toque salado de la costa cercana. Me quedé de pie junto a mi coche por un momento, dejando que el silencio se instalara en el interior. Las luces del local aún estaban calientes. La música había vuelto a sonar. Alguien se reía demasiado fuerte, como si eso borrara lo que acababa de pasar. No fue así. Conduje de vuelta a la posada que había reservado, una pequeña casa colonial restaurada, a 16 kilómetros del lugar de la boda. Sin invitados, sin familia, solo sábanas suaves, vigas de madera y el silencio que uno se merece. Me quité los tacones, me solté el pelo y me serví un vaso de agua. Me senté junto a la ventana y observé las estrellas parpadear como si tuviera todo el tiempo del mundo. No me sentí triunfante, ni satisfecho, ni siquiera aliviado. Simplemente me sentí ingrávido. Durante años, cargué con el dolor sutil de ser un personaje secundario en mi propia familia, el que se olvidaban de presentar,
el que asumían que no había sobrevivido, el que creían que podían bromear porque yo nunca los corregía. Esta noche, no tuve que hacerlo. Alguien más lo hizo por mí. Alguien cuya voz no les permitiera reírse. Y eso hizo toda la diferencia. A la mañana siguiente, llegó una carta a mi oficina. Escrita a mano, en un sobre grueso, sin remitente. Reconocí el guión. Malcolm. Karen, decía. Tu discreción es rara, tu integridad más rara aún. Nuestra familia te debe más de lo que jamás diremos en voz alta. Espero que aceptes este asiento en nuestra mesa, no como un pago, sino como un reconocimiento. Dentro había una tarjeta, miembro del directorio, Bitbridge Holdings. Sonreí. No porque necesitara el título. No porque cambiara nada. Sino porque demostraba lo que ya sabía. Algunas obras no necesitan ser presenciadas para ser reales. Alguna presencia habla más fuerte cuando está en silencio. No llamé a mis padres. No respondí al mensaje de Isa, una disculpa a medias con un emoji de risa y llanto, como si todo hubiera sido un malentendido. No había sido así. Y no me interesaba hacerla sentir mejor por ello. En lugar de eso, abrí el cajón de mi escritorio donde guardo mis recordatorios, mi primera tarjeta de presentación, una nota adhesiva con las palabras mantente alerta, mantente suave y ahora la carta de Malcolm. Un archivo privado de pruebas, no es que importe, sino que siempre lo hice. Vivimos en un mundo que premia el ruido, la atención y el espectáculo. Pero la gracia se mueve de otra manera. Sale tranquilamente después de cenar, sin necesidad de ganar. Y a veces, así es como se ve el verdadero poder. No necesitar aplausos. No necesitar caer bien. Simplemente ser visto, con claridad, por fin, y saber que nunca necesitó el permiso de la sala para existir. Oh,